ese poder que tienen realmente está intocado en México. Tanto se quejan del autoritarismo de López Obrador y de la falta de libertad de expresión cuando tienen todos los medios a su disposición, todos los medios corporativos por lo menos, los medios tradicionales, o casi todos. Y realmente incluso el mismo presidente no los ha tocado, es decir, los critica mucho, los exhibe, pero no los ha tocado usando un poder más allá del que él por mandato tiene. Entonces, eso es lo que están defendiendo y están luchando por volver a tener sus privilegios. Hay una anécdota. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, humilla a Loret Broso. Tremenda paliza le da este periodista y caricaturista pro AMLO. Acaba en vivo a Loret de Mola y al Broso el payaso. Y esta es la entrevista que le hacen a José Hernández Monero, o conocido como Monero Hernández. Vamos a escuchar la tremenda tonda que le dio. Escuchemos a continuación. De entrada te tengo que preguntar, ¿por qué hiciste enojar a Broso y a Loret de Mola? No, ellos viven enojados, ¿no? Sobre todo Broso, yo lo veo en un constante estado de alteración, siempre está sobreactuado, como histérico, no sé. Y los dos son como los bullies ojetes de la secundaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pues ellos viven enojados. La verdad es que, bueno, me lo preguntas porque supongo que porque en un video más o menos reciente hicieron una burla de mi trabajo presentando una caricatura mal hecha de una que yo hice, e incluso la firmaron con una copia mal hecha de mi firma, ¿no? Y se burlan y demás. A mí me llamó la atención, no me molestó de ninguna manera, pero sí me llamó la atención que de plano ya se fueran contra mí. Eso lo único que me dice es que pues que les molesta mucho mi trabajo, ¿no? Y desde hace muchos años, un tuitero me recordó ayer una caricatura que yo hice hace 15 años, 16 años, en donde aparecían estos dos personajes junto a otros voceros de Televisa en aquel momento. Y pues este ha sido el papel de estos personajes siempre, ¿no? Son pseudo periodistas, bueno, en el caso de Trujillo, Víctor Trujillo, pues, ni siquiera, pues él es un actor de profesión, pero que han decidido servir a los intereses que representan estos poderosos medios de comunicación. En su tiempo fue Televisa, ahora pues ya de plano están al servicio de intereses políticos, muy claramente. Estos dos personajes en Latinos, donde ya se ha divulgado esta investigación que dice que quien financia Latinos pues es Roberto Madrazo y Silvano Aureoles, entre otros, ¿no? Entonces sirven a estos intereses y se prestan a una serie de montajes. Ya sabemos que Loret es especialista en eso, y bueno, pues les molesta mucho que uno lo señale. Oye, Hernández, este punto que mencionas, los medios de comunicación utilizando muchas veces a sus conductores para lanzar mensajes que marcan una agenda. Y lo hemos visto a través de muchísimos años. Lo vimos precisamente con Genaro García Luna, que incluso en Televisa le hicieron una serie de televisión para tratar de levantar su imagen. El caso del montaje, por supuesto, de Israel Vallarta, participando en estas formas de operar para supuestamente darnos ese mensaje de que estaban haciendo su trabajo. El lavado de cara que se le hizo, yo recuerdo bien, en uno de estos programas de Televisa, por parte de Joaquín López Dóriga, al tema de los 43, ¿no? Asegurando que el trabajo, que la verdad histórica entre comillas, era un trabajo de investigación. Ahora lo vemos también en el caso de Samuel García, la violencia en Nuevo León. Es decir, los grandes medios hegemónicos tienen esta relación perversa con el poder político. Es una agenda, ¿qué tan riesgosa es, mi querido Hernández? ¿Y a quién le habla esa agenda? Pues es una agenda que representa los intereses de los grandes capitales que son los dueños de estos medios y que están ya totalmente confundidos y entremezclados con los intereses políticos que estuvieron en Amaciato, bueno, siguen estando, pero que estuvieron en el poder hasta hace 3 años, poco más de 3 años. Eso es lo que defienden intereses, defienden grandes negocios, defienden muchos privilegios, defienden el tener injerencia total en la política en México. Estos intereses, lo que yo siento es que lo que lograron fue privatizar al gobierno mexicano. O sea, privatizaron la presidencia de la República para que les sirviera a ellos, hasta tal punto de, en 2012, no solo imponer un presidente, que ya lo habían hecho, sino un presidente que ellos crearon, una figura
parte de una telenovela y ellos lo imponen para que sirviera a sus intereses y lo vimos, vamos, no es una teoría, es algo que ya está plenamente documentado. Y ahora, pues claro, están desesperados, pero realmente ese poder que tienen realmente está intocado en México. Tanto se quejan del autoritarismo de López Obrador y de la falta de libertad de expresión cuando tienen todos los medios a su disposición, todos los medios corporativos por lo menos, los medios tradicionales, o casi todos. Y realmente incluso el mismo presidente no los ha tocado, es decir, los critica mucho, los exhibe, pero no los ha tocado usando un poder más allá del que él por mandato tiene. Entonces, eso es lo que están defendiendo y están luchando por volver a tener sus privilegios. Hay una anécdota una anécdota muy vieja, de los años 60, de un director de un periódico que cuando le fueron a reclamar sobre algo, él sacó una pistola y la puso en la mesa y dijo, esta pistola me sirve, o sea, mi periódico es esta pistola, es mi arma que tengo para defender mis intereses. Y eso es lo que son estos personajes y sus voceros, sus conductores de noticias, o sus caras que salen en pantalla, pues son sus armas para defender sus intereses. Ahorita que mencionabas precisamente, me viene a la mente también esta discusión que se dio por la decisión del presidente de la República esta semana, de señalar, no voy a la Cumbre de las Américas si no se invita a todo el mundo. Y de repente nos topamos porque estaban más enojados algunos periodistas y políticos del PAN que los propios Estados Unidos. Creo que Ken Salazar ni siquiera quitó el sombrero y ya Xochitl Gálvez había hecho un verdadero drama. Es parte precisamente de un golpeteo constante, es decir, ya del poco análisis, simplemente si Andrés Manuel López Obrador dice pío, de inmediato se lanzan ellos. ¿Es ya parte de una reacción ya instintiva por esta desesperación o tú qué lectura le das? Sí, yo creo que no solo es parte de un poco análisis, es parte de un nulo análisis. Es tener ya armado un discurso que ya no importa si se contradice con posiciones que ellos mismos han tenido, si es absurdo, si no tiene ninguna justificación. Por ejemplo, esto de lo que anunció López Obrador, porque además López Obrador no mencionó a ningún país, no dijo, no se debe prohibir a tal y tal y tal país, no mencionó nombres, pero estos luego le pusieron nombre y además empezaron a decir que quien no estuviera de acuerdo con ellos era porque estaba defendiendo dictaduras terribles, ¿no? Cuando nadie está hablando de eso. Y está el caso, por ejemplo, de esta mujer, Patricia Janiot, que es de CNN, quejándose de que invitaban a dictadores y la gente le exhibió una fotografía de ella con Pinochet, ¿no? Entonces ya no importa si se contradice, ya no importa si no tiene ninguna base, ningún argumento. El chiste es eso, como bien lo dices, es un golpeteo ya fuera de todo sentido común, fuera de toda lógica. El chiste es golpear como bien recuerda López Obrador a cada rato, con esta vieja premisa de que la calumnia cuando no mancha tizna o lo de calumnia que algo queda. No importa lo absurdo, no importa que de plano sean mentiras flagrantes, siempre va a haber alguien que las crea. Y lamentablemente ese alguien, pues llegan a ser muchos, yo creo que a veces hasta millones de personas que lo creen, por desinformación, por ignorancia o porque alimenta sus propios prejuicios. Y por eso, pues sí, hay un sector muy desinformado. Y lo más grave de todo es que está muy desinformado por quien debería de ser el sector cuyo trabajo es informar de manera profesional. Y son ellos los que más están mintiendo. Finalmente, Guerrero Hernández, y agradeciendo, por supuesto, siempre estos minutos, esta generosidad para la octava. Uno de los puntos que también te quería mencionar y que se enmarca en esta charla, de que no importa muchas veces ya mentir, sino lanzar el comentario, tiene que ver con Felipe Calderón. Felipe Calderón, que habló ahora con este video donde el ejército mexicano se ve que se retira de una zona y detrás se graba un grupo de personas civiles y se titula Huyeron como tales del ejército mexicano de los sicarios. Calderón aparece y dice de repente mis reconocimientos al gobierno, perdón, al ejército, el ejército debe siempre mostrar valentía, etcétera, etcétera, etcétera. La culpa es del presidente de la República. A ese nivel de cinismo hemos llegado también. Es decir, un presidente que se será recordado como un verdadero depredador, un verdadero chacal, y esto es editorial propia, atreverse a tuitear de esa manera. ¿En quién tiene un impacto realmente? En ese grupo de seguidores, porque muchos han hablado de un golpe blando, pero ¿realmente el golpe blando puede llegar a la ciudadanía mexicana cuando los que lo promueven son gente con tan poca credibilidad? Yo creo que llega a los mismos, te digo, a mucha gente, muchos son desinformados. Yo quiero pensar que aunque sean muchos, aunque sean millones, sigue siendo la minoría de la población. Yo creo que sí, yo creo que son los menos. Y quiero pensar también, que de este sector minoritario, la mayoría son por desinformados y no por
por de plano ya haber llegado a este nivel de cinismo que mencionas. Digo, Calderón obviamente, él no ha llegado a ese nivel de cinismo, él siempre lo ha tenido. Yo recuerdo mucho que platicaba con mi amigo Antonio Helguera sobre Calderón y él decía que Calderón era un sociópata. Él estaba seguro de que era un sociópata. Y claro, ya cuando estás en ese nivel, pues ya no te importa nada, ya eres de plano si llegas a esos cinismos y a esa desvergüenza. Pero sí quiero pensar que son los menos los que están en esto, porque si no, significaría que ya de plano se perdió absolutamente todo, toda noción humanista. ¿Por qué lo digo? Esta idea de el observador dice es que el gobierno debe defender la vida de los ciudadanos. Y claro, entre los ciudadanos están también los delincuentes. Y eso a mucha gente le sorprende mucho, porque permeó en un sector este discurso de Calderón, de que los delincuentes no son mexicanos, no son ciudadanos, no merecen nada y merecen que los maten. Esa idea es terrible. Y mucha gente siguiendo una falsa lógica o yo decía que un falso sentido común, pero hace poco Fernando Buenavaz me decía, es el sinsentido común. El sinsentido común de sí tener la noción de que hay seres humanos que no merecen vivir. Cuando lo que dice el observador, y yo creo que afortunadamente hay mucha gente que creemos lo contrario, que es aún el peor delincuente tiene derechos humanos. Y bueno, claro, si se comprueba su culpabilidad y tal, bueno, ya se ve, se cambian sus derechos ciudadanos y tal, pero yo no creo que ninguna persona merezca eso. Y eso ya te digo, es como parte de una idea humanista que yo espero que no se haya perdido y que no se pierda en lo inmediato. Bueno, pues de esta manera, Monero Hernández se lanza desde un inicio contra Loret Broso y empieza a hablar de todos los medios de información, quienes dicen no tener una libertad de expresión, y Loret de Mola muy constantemente acusa eso al gobierno, al presidente de la República, cuando sabemos que utiliza diversos medios de información para poder lanzarse contra el presidente. No sé de qué está hablando. Si no pudiera expresarse libremente, simple y sencillamente no estaría en su portal independiente junto con Broso, no estaría en las redes sociales pudiendo opinar. Pero pues no les queda de otra a estos. ¿Por qué? Porque dijo claramente aquí Monero Hernández, lo único que ansían es que regresen sus intereses. Pues cómo no, imagínense, con esos años Loret de Mola se pudo hacer de más de 10 propiedades, creo que eran como 15 o 16, y una de ellas en Valle de Bravo, que tiene un costo de más de 100 millones de pesos, pues tiene que mantener su departamento en Miami, su departamento en Polanco, su departamento en Valle de Bravo y sus otros departamentos. No se van a mantener solos, pero bueno, en fin. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Déjame tu comentario al respecto. Dale me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal. Te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, Notivega, Vecino Político y Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video.